Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con formato A4, ¿sí? En donde vamos a realizar este trabajo y luego vamos a insertar el rótulo que ya trabajamos anteriormente, ¿sí? En este caso, para esta tarea tengo una hoja A3 romaní, ¿sí? La hoja A3 romaní tiene 420 milímetros por 297 milímetros, ¿sí? Entonces nos viene bárbaro para poder trabajar este tipo de formatos. Antes de empezar a medir, ¿sí? A marcar y a trazar, van a tener que pegar la hoja, ¿sí? Con pedacitos de cinta. Traten de que cuando peguen la cinta, que no sea no pegarla muy hacia adentro, ¿sí? Porque después va a molestar, ya van a ver por qué. Voy a pegar en este extremo, voy a pegar un pedacito de cinta por acá y otro un poco más hacia abajo, ¿sí? Fíjense siempre de tener el lápiz bien con una buena punta, una gomita blanca siempre a mano y las dos escuadras para poder trabajar. Ahora bien, como ya estuvimos trabajando en tareas anteriores, sabemos que el formato A4 mide 210 milímetros por 297 milímetros hacia abajo, ¿sí? Como ya lo expliqué hace un ratito, la hoja ya mide 297 milímetros, entonces nosotros lo único que vamos a tener que hacer es marcar esta medida de acá, que son 210 milímetros, ¿sí? Entonces voy a colocar la escuadra, siempre desde cero, recuerden, bien ahí al borde de la hoja, y voy a marcar con un puntito los 21 centímetros, ¿sí? Ahí está. Si no lo ven, lo marco un poquito más, apenas. ¿Está? Ahí. 210. Vengo hacia abajo, vuelvo a tomar la misma medida. ¿Está? Coloco ahí, vuelvo acá y marco ese puntito. Una vez que ya tengo marcados los dos puntos, lo que pueden hacer es tomar la escuadra y unir, ¿sí?, esos dos puntos para poder trazar nuestra línea, ¿sí? O recuerden que también pueden utilizar las dos escuadras, ¿sí? Explico por las dudas que haya algún alumno que no tenga dos escuadras, ¿sí? Entonces colocan la escuadra una abajo, la otra arriba, formando el ángulo de 90 grados, ¿sí? Y ahí, sosteniendo fuerte sin que se muevan, voy a trazar. Vengo acá y como me falta una partecita, coloco la escuadra de esta manera y trazo ahí, ¿sí? Ahora bien, ya tenemos entonces nuestro formato A4. Lo que tenemos que hacer ahora es realizarle el recuadro interno. Sea formato A3 o formato A4, ambos llevan un recuadro interno, ¿sí? Ese recuadro interno tiene que medir desde el borde de la hoja del lado izquierdo hacia adentro. Yo tengo que dejar una distancia de 25 milímetros. Y de los laterales que restan, tengo que dejar hacia abajo una distancia de 10 milímetros, del lateral hacia adentro 10 milímetros y de abajo hacia arriba 10 milímetros también, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con esa partecita. Vengo acá, coloco la escuadra nuevamente ahí al borde, ¿sí?, de la hoja y voy a medir, voy a ir un poquito más arriba y voy a medir los 2,5 centímetros y marco un puntito, ¿sí? Marco un punto. Ahora bien, dijimos que de arriba hacia abajo tengo que dejar una distancia de 10 milímetros, que son 1 centímetro. Entonces, coloco la escuadra ahí y me fijo, ¿sí? Bueno, acá quedó perfecto, ¿sí? 1 centímetro. Vengo hacia abajo, vengo acá al borde y voy a medir 2,5 centímetros hacia adentro, ¿sí? Hago lo mismo que hice arriba, lo hago acá abajo, 2,5 centímetros y vuelvo, me fijo que
de abajo hacia arriba ahora tengo que dejar una distancia de 1 centímetro. Entonces lo tengo que bajar un poquito, ahí. ¿Sí? Este punto es el que tengo que unir con el de arriba. ¿Qué hacemos ahora? Unimos. Como yo ya tengo el punto arriba y el punto abajo, directamente coloco la escuadra de esta manera. ¿Sí? Coloco acá. Y voy a unir este punto con el que está abajo. Lo corro ahí. Un poquito. Fíjense siempre que todo coincida. Y una vez que están seguros, trazan. ¿Sí? Yo estoy usando un lápiz HB. ¿Sí? Ahora, tenemos ya nuestro primer lateral de recuadro interno listo. Tenemos que trazar esta línea que viene acá. Bueno, pero para poder trazarla, miren lo que voy a hacer. Voy a colocar primero acá. ¿Sí? Me fijo ahí. Para mí es mucho. Bueno, vamos acá. Y voy a marcar los 10 milímetros, ¿sí? De este lateral hacia adentro. Entonces vengo acá 10, marco un punto, ¿sí? Ahora me fijo que acá justo también me dé 10 para poder unir con la línea que está del otro lado. Arriba. Y ahora sí, 1. Coloco ahí las escuadras, ¿sí? Esta que apoye ahí. Vengo y trazo. Ahora sí. Trazo esa línea. ¿Sí? Tengo que hacer lo mismo de este otro lado. Lo voy a hacer acá abajo directamente. Me fijo. Marco los 10. ¿Sí? Y ahora tengo que unir con el otro extremo. Acá quedó perfecto. Entonces directamente voy a unir un punto con el otro. ¿Está? Ya más adelante, bueno, voy a trabajar con el tablerito. Lo que pasa es que no todos tienen tablero, entonces tratamos de adecuarnos a lo que tenemos, ¿sí? Vamos acá. Y ahora voy a unir esa línea con la otra. Vengo ahí. Ahí estamos, ¿sí? Me fijo. Vengo acá. Y 1. Ahora sí. Nos quedó listo. Acá se marca un poquito. Nos quedó listo nuestro formato A4, ¿sí? Ustedes van a ver que luego de este otro lado va a sobrar una buena parte de hoja y que si ustedes luego miden con la escuadra van a ver que es la misma medida que tenemos acá. ¿Por qué? Porque la hoja mide 42 centímetros, el formato A3 sería, ¿sí? La hoja A3. Y nuestro formato A4 mide 210 milímetros, es decir, la mitad. Tranquilamente podemos usar esta parte de la hoja para poder realizar otro formato A4, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos dos láminas juntitas. Ahora, una vez que queda listo, ¿sí? Nuestro formato, recién ahí podemos insertar nuestro rótulo, ¿sí? El rótulo en este tipo de formatos va a ocupar todo el ancho de nuestro recuadro interno, ¿sí? Si ustedes toman la escuadra y toman esa medida, miren, fíjense, va a medir 175 milímetros. Es la medida, el largo que tiene nuestro rótulo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer en este caso? Solamente tenemos que marcar la altura del rótulo, porque el largo ya lo tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a medir la altura, vamos a colocar la escuadra acá, ¿sí? Y desde ahí hacia arriba vamos a marcar el alto del rótulo, que era 51, ¿sí? 5 centímetros con 1 milímetro. Marco un punto. ¿Qué hago? Como yo directamente hago esto.
puedo colocar la escuadra acá, ¿sí? Y trazo perfectamente, ¿sí? Esa línea, ¿de acuerdo? Y el que no tiene otra escuadra, bueno, marco otro puntito, 51, ¿sí? Y voy a colocar la escuadra acá, ¿sí? Colocamos ahí mejor. Y siempre viendo los dos puntos de referencia, trazo. ¿Estamos? Ahí estamos. Nos quedó listo entonces el alto y el largo del rótulo. ¿Qué nos queda? Hacer la división, ¿sí? Las divisiones y completar ese rótulo. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte. Recuerden que la primera parte para poder dividirlo teníamos que marcar de acá hacia adentro 11 centímetros, ¿sí? Marco acá 11 centímetros y voy a unir ambos puntos y trazo, ¿sí? Ahora bien, segundo paso para el rótulo. Teníamos que marcar el ancho de los renglones y los primeros 4 renglones medían un alto, ¿sí? Un alto de 10 milímetros. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar la escuadra acá y voy a marcar 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro y 1, ¿sí? Hago lo mismo del otro lado. 1, 1, 1 y 1. ¿Estamos? Ahora bien, voy a tener que unir, ¿sí? Siempre observando los puntos que yo he marcado, ¿sí? 1. Voy con el primer renglón, trazo el segundo renglón, voy con el tercero, voy acá, tercer renglón y voy con el último, ¿sí? Y este trazo que yo voy a hacer lo voy a pasar de largo a este otro lado, ¿sí? Lo paso de largo. Listo, perfecto. Nos quedó entonces cada uno de los renglones ya están dibujados y ahora tenemos que dividir este sector de acá, ¿sí? Si todo este largo tiene 11 centímetros, la mitad es 55. Entonces, lo que voy a hacer es marcar, ¿sí? Ahí, vengo acá, coloco la escuadra ahí, ¿sí? Ustedes van a ir siempre buscando la forma. Yo no la llevo muy hacia abajo porque si no se me va a caer la escuadra. Entonces marco acá primero, trazo una línea muy finita y ahora la continúo. Vengo acá y ahí trazo. Listo, ¿sí? ¿Qué nos queda? Nos quedan realizar los renglones auxiliares en cada uno de los renglones para poder escribir, ¿sí? Colocar todos los datos que correspondan al rótulo. Recuerden que siempre dejábamos 2 milímetros, ¿sí? 2 milímetros, 2 milímetros. Y recuerden siempre que los renglones auxiliares lo trazamos con el lápiz 2H. El que no tiene lápiz 2H, yo voy a sacar un poquito de punta a mi lápiz. El que no tiene lápiz 2H va a usar el mismo lápiz que están usando, como yo en este caso, pero los trazos no van a ser muy fuertes, ¿sí? Son trazos muy, muy suavecitos, ¿sí? Como si estuviésemos usando el lápiz 2H. Yo voy a colocar esto acá, me fijo ahí, ahora sí. Entonces voy con el primer renglón auxiliar. Vengo acá, voy a trazar el de abajo, ¿sí?
voy con el siguiente. Y este renglón lo voy a pasar de largo al otro sector. Ahí. Voy a ir con el que sigue. Acá lo paso de largo también. ¿Sí? Ustedes ya tienen un videito en donde yo ya les expliqué cómo realizar el rótulo, ¿sí? Recuerden que lo pueden buscar y volver a ver de nuevo. Pero bueno, ahí estamos. Vamos con el que sigue. Ya estamos terminando. Vamos acá, ¿sí? Ahora voy de este otro lado. Trazo. Vengo acá abajo. Muy bien. ¿Sí? Y acá en el último voy a, en vez de 2, que sean 3 milímetros. ¿Sí? Coloco esto acá y voy a trazar ahí. Lo último que nos va a quedar a nosotros entonces es que ustedes completen, ¿sí? Con toda la información. ¿De acuerdo? En la parte de abajo donde nosotros colocábamos título, directamente le van a colocar formato A4, ¿sí? Y entonces ya nos quedaría listo nuestro formato para luego comenzar a dibujar en todo este sector, en donde vamos a comenzar con las láminas obligatorias, ¿sí? Así que bueno, pónganlo en práctica y más adelante me envían las fotos de su trabajo.